noches a todos, gracias por la asistencia. Quiero darle la bienvenida a nuestro webinar número 41, organizado, como lo decía Alejandro, por la Regional Santander. Quiero hacer extensivo un saludo de nuestro presidente a nivel nacional, el doctor Camilo Pizarro, que nos acompaña también en este escenario académico. Y bueno, es un preámbulo a un gran webinar que tenemos esta noche con dos excelentes oradores, excelentes profesionales de una trayectoria envidiable y que nos quisieron acompañar hoy para brindarnos este escenario académico. Y quiero hacer una invitación a toda la gente que nos acompaña hoy a que sean miembros de la ANSI. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo es una asociación que en este periodo presidencial está preocupado diariamente por estos escenarios de una capacitación permanente con los mejores expositores profesionales de una trayectoria única, la cual nos enriquece en nuestra profesión, y que se hagan beneficiarios de este tipo de eventos, que en la página de la asociación, que es la ansi.org.co, podemos inscribirnos y ser parte de esta asociación que viene creciendo día a día. Quiero hoy, sin más preámbulos, hacer una invitación al doctor Jorge Baiter. Vamos a iniciar nuestro webinar con él. Es una charla que en realidad es supremamente valiosa para todo nuestro gremio, para todos los profesionales que conectan ahorita. Y quiero hacer una presentación que ya todos lo conocemos, pero no sobra decir que es de nuestra casa. Es anestesiólogo de la Universidad Industrial de Santander, especialista en anestesiología y reanimación. Es intensivista en la Universidad de La Sabana y es autor del libro de Catástrofes de Cirugía Plástica, y viene hoy con toda su experiencia, esa experticia, y como un orador a nivel de talla mundial, a hablarnos del embolismo graso, algo que en realidad nos atormenta a nosotros como especialistas o grupos que atendemos este tipo de pacientes, y que nos viene a actualizar en el tema tan importante que es la embolia grasa en cirugía plástica. Una mortalidad en más del 99%. Debería ser así. Y los dejo con el doctor Baiter. Y luego de esto vamos a tener la presentación de otro colega, un profesor nuestro también de talla mundial, que es el doctor Hans García, con el embolismo, tromboembolismo en paciente crítico, la prevención y el manejo. Y al final tendremos una sesión de preguntas que por favor les pido nos las dejen en el chat, y con mucho gusto con nuestros dos expositores del día de hoy las vamos a responder. Entonces, doctor Baiter, muchas gracias por su asistencia, por su colaboración, por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros un placer tenerlo. Esta es su casa, la Regional Santander, y el escenario es suyo. Muchas gracias. Listo. Bueno, primero, muchísimas gracias al doctor Mario Castillo por la presentación y por la invitación, a Camilo Pizarro, que también es mi amigo, a Hans, que me encanta, como siempre, compartir con él escenario. Y vamos a hablar de un tema, como tú dices, Mario, esta es mi casa, yo soy intensivista, lo he sido siempre, desde que soy médico he trabajado en cuidado intensivo, y siempre he pregonado y he luchado por la seguridad, y lo que van a escuchar hoy es el resultado de una serie de investigaciones, de un grupo de investigación de Colombia y México sobre el embolismo graso, por qué el embolismo graso en realidad es tan fatal, y quiero que nosotros como intensivistas reconozcamos, ya lo sabemos, que esta es una patología que, a pesar que tiene una mortalidad súper alta, no debiera ser así. Estamos haciendo una labor de educación, primero a los cirujanos plásticos para que no inyecten grasa intramuscular, y quiero contarles la historia de lo que ha significado. Es un esfuerzo desde Colombia que ha logrado cambios a nivel mundial. Y sin más preámbulos, quiero mostrarles este video. Este video es el caso normal de un paciente que muere de embolismo graso. Ustedes están viendo en este momento cuando están operando, el paciente en este momento estamos en posición prona,
le están haciendo liposucción, le están haciendo la lipoinyección, y en el momento de la lipoinyección el paciente hace una bradicardia severa, una amputación de la canografía, una hipotensión severa que termina en el 99% de los casos en hacer un paro cardíaco intraoperatorio que la mayoría de veces no sale, porque no sabíamos reanimar el paciente, y ahorita lo van a ver en las autopsias y que les voy a mostrar. No sabíamos cómo reanimar un paciente con embolismo graso. Uno cree que la reanimación del embolismo graso es la misma reanimación que todos. Nos vamos a dar cuenta que no. Ahora, con estos cursos y esos talleres que hemos venido haciendo en las clínicas para mejorar la sobrevida de la reanimación del embolismo graso, lo que está pasando, y lo van a mostrar y van a ver ustedes, es que cuando llega a cuidado intensivo, a nuestras unidades de cuidado intensivo, generalmente están muriendo en las primeras 5 horas de cuidado intensivo. Y por eso Mario nos invita hoy para que le tratemos de expresar qué es lo que pasa con este paciente, y que luego de que lo reanimemos, cómo podemos nosotros mantenerlo con vida en cuidado intensivo. Nosotros escribimos este primer artículo en el año 2018, el grupo del primer caso de sobrevivencia de un embolismo graso macroscópico masivo. Yo no creo que sea el primero, pero así lo nombramos y fue publicado en la revista más importante de cirugía plástica del mundo, como un paciente que hace un embolismo graso en la clínica donde yo trabajo. Nos habíamos preparado para esto, y cómo ese paciente se reanima, se lleva a la unidad de cuidados intensivos de la Foscal, dura 3 meses en cuidado intensivo, sale vivo, y hoy está vivo y nos tiene demandados. Nos tiene demandados por haberle salvado la vida. Pero bueno, eso no importa, eso ya es otra cosa. Y este caso nos enseñó, y a partir de este caso comenzamos nosotros a hacer una serie, o sea, de concientizar no solamente al médico, al cirujano plástico, al anestesiólogo que están en la sala de cirugía, sino, si ustedes se van a dar cuenta, concientizar al intensivista que recibe este paciente de lo que debe hacer en esas primeras horas. La historia inicia en el año 2007. En ese año, 2007-2008, yo recibí de parte de PEPAS de 24 autopsias de muertes en cirugía plástica. De esas 24 autopsias de muerte que tenían cirujanos plásticos y anestesiólogos demandados, 14 eran muertes por embolismo graso. Y la hipótesis de nosotros en el año 2008 es que no era, como va a mostrar Hans, el tromboembolismo pulmonar la primera causa de muerte en cirugía plástica. Puede que el tromboembolismo pulmonar sea la primera causa de muerte en cualquier cirugía, pero no en cirugía plástica. Que en cirugía plástica la principal causa de muerte era el embolismo graso. ¿Cuál era el problema? Que no estaba reportado en el mundo. No había ningún artículo serio que mostrara que el embolismo graso era la principal causa de muerte. No lo había. Y por eso, desde ese año, comenzamos a visibilizar al mundo este problema. Y encontramos un artículo escrito por un cirujano plástico apellido Geley Aguirre, que hacía las autopsias de los pacientes de cirugía plástica que morían en Bogotá. Sí, un cirujano plástico que hacía autopsias. Y él hizo un artículo, un estudio, donde mostró que la principal causa de muerte en Bogotá no era el TEP. De esos pacientes que murieron en Bogotá, la mayoría murieron de embolismo graso. Y ahí nos comenzamos a hacer la pregunta, pero ¿cómo así? ¿Esto es una patología solo de Colombia? ¿Es que los pacientes mueren solo en Colombia de embolismo graso o mueren en el mundo? Y en ese año entonces comenzamos a tratar de hacer una serie de reuniones con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en la cual la primera vez que le di esta conferencia y les dije esto, de una vez les puedo decir que fui vetado por la sociedad para poder hacer cualquier trabajo, por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. O sea, hoy en día todavía permanezco vetado porque un anestesiólogo no se podía meter en el terreno de los cirujanos plásticos, y por eso en esta soledad me conocí un amigo que es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, y a partir del año 2010 comenzamos a trabajar con la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, no la colombiana, para visualizar este problema al mundo. Entonces, con varios presidentes comenzamos a hacer esta idea de crear comités de seguridad y comenzar a debatir en el mundo, en todos los escenarios del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, diciéndole, señores, la gente se está muriendo de embolismo graso.
Y me decía, pero Walter, no está escrito. Listo, entonces ya sabíamos que el siguiente paso era crear un grupo de investigación que tenía como propósito, como una estrategia creada, publicar 6 artículos en los próximos 5 años, todo sobre embolismo graso. Y eso fue lo que hicimos. En el año 2015 publicamos una casuística, la primera en el mundo, de 31 casos de muerte por embolismo graso. 15 de ellos en México y 16 en Colombia. Y le dijimos al mundo, esto no es una cosa de un paciente, esto es una patología mortal y en los cuales los cirujanos plásticos tienen la culpa por estar inyectando grasa dentro del músculo. Y le mostramos la estadística de Colombia, de Bogotá, 34 muertes en Bogotá, de las cuales el 40% de esas muertes fueron por embolismo graso y otras, obviamente, de México, donde mostramos que en México la mayor causa de muerte igual era el embolismo graso. 2 países mostrando que su principal causa de muerte de embolismo graso, se nos vino todo encima, todo el mundo, editoriales diciendo eso no es verdad, esos casos no están bien, y nosotros le dijimos, mire, es muy fácil, y quiero que ustedes entiendan en estas diapositivas cómo se lo explicamos al mundo. El cirujano plástico coge, inyecta dentro del músculo la grasa. Nuestra grasa no está situada dentro del músculo. La grasa del glúteo está situada a nivel subcutáneo, piel, tejido celular subcutáneo, grasa, luego fascia y músculo. Y el cirujano plástico lo que quería era meter una grasa dentro del músculo glúteo donde no hay grasa para que la grasa sobreviviera más. Y obvio, ¿cuál es el problema? Que, y si ustedes se dan cuenta aquí hay unas venas que son las venas glúteas superior e inferior. Esas venas glúteas superior e inferior fácilmente pueden ser lesionadas no solamente por la cánula, sino por la gran cantidad de grasa. Además, que porque al meter la cánula de liposucción, estas son diapositivas inéditas de nosotros, dibujos inéditos de nosotros, donde mostramos, ojo, si usted inyectara la grasa aquí no había problema, pero si trata de meter la grasa acá, está muy cerca de la vena glútea, de la arteria glútea y del nervio ciático. Y eso hace que el paciente pueda simplemente absorber esa grasa. Y miren, el músculo glúteo es este. Y miren cómo se mete la vena glútea dentro del músculo y por eso es tan fácil lesionarla con la cánula. Y al lesionarla, pues fácilmente esa grasa la metemos directo. Y estas son las autopsias de las cuales nosotros le tomamos fotos y publicamos en nuestro artículo. Nos tomamos la tarea de ir a los centros de medicina legal y hacernos amigos de los patólogos para que nos tomaran las fotos. Y lo que mostramos aquí en un paciente hombre, ¿sí?, que muere de un embolismo graso, es que en estas zonas de peligro son fácilmente lesionables la vena glútea. Y si ustedes se dan cuenta, encontramos, y como dice, en realidad lo encontró el doctor Aguirre, nuestro patólogo, que al lado del ciático está ahí la vena glútea, y si usted le haga un acercamiento, esa vena glútea la rompen, y aquí encontramos, si ustedes ven, exactamente la vena glútea completamente diseccionada en un paciente que muere de embolismo graso. Ahora, el problema, quiero que ustedes entiendan, son las diapositivas que vienen. En estos slides vamos a mostrarles, y no se ve tan bien, todo lo que encontramos en esos 17 autopsias de muerte en Colombia. Miren lo que encontramos. Este es un ventrículo derecho abierto. Es un masacote de grasa, es una bola de grasa en la cual cuando usted inyecta la grasa en la cola, se va directamente por la vena cava, llega a la aurícula derecha y cuando se estrella con la válvula pulmonar en el ventrículo derecho, prácticamente ese masacote no deja que la válvula pulmonar se abra y el corazón queda así, parado en diástole con la válvula pulmonar cerrada y el paciente muerto en cirugía. ¿Listo? Y esto que ustedes ven aquí es una vena cava abierta, llena de grasa, pero van a ver que no solo la vena cava, esto es nuestro corazón repleto de grasa, pero miren ustedes, todos los pacientes, ahí nosotros tenemos todos los pacientes registrados y ahí sí nos creyeron. Cuando publicamos las fotos de los 17 pacientes con el ventrículo y la aurícula derecha repleta de grasa, esto es un pulmón
repleto de grasa de un paciente con embolismo graso, el pulmón, el hígado, todo lleno de grasa en un paciente. ¿Y por qué sucede esto? Porque simplemente esto no es un síndrome de embolismo graso. De una vez quiero que lo tengan claro. Síndrome de embolismo graso se dan en los pacientes que de pronto, sin necesidad de inyectar grasa, pueden absorber cierta grasa, o los pacientes que tienen fractura de huesos largos. Esto es una patología que se llama embolismo graso macroscópico, derivada de que el cirujano plástico decidió inyectar la grasa directamente en el músculo glúteo. Así de fácil, así se los digo. Y cuando se los digo así me vetan. Entonces, como yo les digo, no maten al mensajero. O sea, si el mensaje es que el paciente se está muriendo, pues no maten al mensajero. Entonces, como nos cerraron las puertas, pues hay que escribir. Decidimos escribir 5 artículos. Este primero, estrategias para reducir complicaciones fatales, escrito en el PIRS, que es la revista más importante del mundo de la cirugía plástica, diciéndoles, miren señores, ¿quieren prevenir complicaciones? No inyecten la grasa en la cola. No se pongan, sí, es importante hacer profilaxis contra TEP, como lo dice Hans, sí, pero si la principal causa de muerte es esta, pues dejen de inyectar grasa en la cola y luego nos preocupamos por el siguiente. Este segundo, donde diferenciamos y le pusimos nombre a 2 entidades. Una cosa es el síndrome de embolismo graso y otra cosa es el embolismo graso macroscópico y microscópico que mata al paciente. El síndrome de embolismo graso sí tiene una mortalidad del 15%, pero el MAFE, o sea, el macroembolismo graso macroscópico, tiene una mortalidad del 99%. Es muy diferente. Uno es por hacer la liposucción y otro es por inyectar la grasa en la cola. Entonces comenzamos a describir cómo esta parte central, esto que ustedes ven ahí, es la grasa que ellos cogen, la ponen en una jeringa y la inyectan después con una cánula dentro del músculo, y a cada nalga le inyectan 400, 500, 600 de esa grasa, rompiendo la vena glútea y haciendo esto que se llama un macroembolismo graso. Hay pacientes con microembolismo graso, los hemos tenido en la UCI, esos generalmente se salvan, pero los de macroembolismo graso no se salvan. No se salvan por varias razones. Después escribimos en el año 2018 esto, seguimos reportando casos de MAFE y MIFE. Los autores es nuestro mismo único grupo de investigación. Somos los únicos que hemos escrito los artículos de casos y escribimos los 8 en línea, sí, 2 por año, 2 por año, 2 por año. Luego escribimos y le dijimos a la gente, mire, si usted rompe la vena completamente y la transecciona, hace un macroembolismo graso, porque entran las vesículas grandes de grasa. Y si la rompe poquito, pues entra las vesículas pequeñas y hace un microembolismo graso. La diferencia es que uno rompe completamente, inyecta directo, y la otra, como la vena glútea, tiene una presión negativa de menos 5 centímetros de agua y el paciente está boca abajo, comienza a chupar la vena de grasa de a poquito. El paciente no hace paro cardíaco intraoperatorio, pero termina siendo un SRA igual de masivo que el que tiene el embolismo graso masivo. Y a partir de ese año nosotros le dijimos, señores, ¿saben qué? Así ustedes no quieren reconocerlo, la lipoinyección de grasa en el glúteo es un procedimiento maligno. Es un procedimiento que no se debe hacer. Obviamente esto no gustó, vino de la boca de un anestesiólogo, no de un cirujano plástico, y esto nos creó grandes controversias, y por eso digo, pues un grupo, estas 2 personas, Lázaro y Héctor, son cirujanos plásticos mexicanos, y Baiter es un anestesiólogo colombiano. Eso no gustó porque es que estos indios latinoamericanos, claro, ellos no saben inyectar la grasa en el músculo, ellos como son de Latinoamérica no saben, y comenzamos a decirles, ¿saben qué? Este problema no es solo nosotros. Y así se hizo que es una encuesta en los Estados Unidos, donde demostraron que 1 de cada 6,000 pacientes hace un embolismo graso en cirugía plástica y se muere, señores, y 1 de cada 3,000 hace embolismo graso que no se muere. Entonces, ¿cómo así? Estamos diciéndole a la gente que la mortalidad en liposucción es 1 en cada 5,000 y la mortalidad en cualquier otra cirugía es 1 en 200,000. ¿Por qué el paciente de cirugía plástica se muere 1 de cada 5,000? ¿Y por qué el paciente de embolismo de otra clase de cirugía se muere 1 en 200,000? ¿Qué estamos haciendo mal para que ocurra esto? Pero si la mortalidad de lipoinyección es 1 en 6,000, lo que quiere decir es que la mayoría de muertes en cirugía plástica son por la inyección de la grasa intramuscular. Y la gente creía que este era un problema solamente de América Latina, y no es así.
En el año 2017 me contacta María Pérez. María Pérez es la periodista y escritora del Miami Herald. Y ella me manda 22 autopsias. Me dice, doctor Baiter, necesito que me ayude a descifrar estas 20 autopsias. Y le dije, bueno, yo se las descifro, pero no se le ocurra decir que yo le ayudé, que el doctor Baiter le ayudó, porque si no me quieren en Colombia, ahora no me van a querer en Estados Unidos. Y cogimos 21 autopsias en la Florida, en Miami, entre el 2012 y el 2019. Señores, ¿qué encontramos? Lo mismo. Ella en el USA Today escribió, la gente se está muriendo en la Florida de lo mismo que se mueren en Colombia y que se mueren en México. Quiero que sepan que este artículo no lo hemos publicado porque María, que es la periodista, lanzó el documental el año pasado, en el 2020, y me dio permiso para publicarlo en el año 2022. Esto va a ser una bomba porque le vamos a mostrar al mundo que la gente, no solamente en Latinoamérica, sino también en los países desarrollados, se está muriendo de embolismo graso. Y ahí lo que le decimos a la gente, ¿saben qué? Se mueren de lo mismo, ¿sí? Está escrito, todos los periódicos lo saben, y hay cosas que en las cuales, ¿por qué un paciente se muere de embolismo graso? Y ellos lo demuestran, simplemente dicen, miren, ¿saben por qué? La periodista, ella resumió muy bien lo que yo le dije, porque le hacen liposucción de la grasa, luego van esa grasa, se la inyectan en la cola, luego, mejor explica, ella lo explicó mejor que yo, luego de inyectarse en la cola esa grasa entra al torrente sanguíneo. Al entrar al torrente sanguíneo se va por la ilíaca, llega a las cavidades derechas, se sigue absorbiendo la grasa y termina yendo directamente o al corazón y lo dejan diástolo y lo mata, o al pulmón y se va y hace un SRA que es 10 veces más agresivo la grasa que el SRA de una paciente que tiene COVID-19. Así de fácil. Y ella, obviamente, vamos a publicarlo el otro año, estas 22 autopsias. Tengo todos los registros, no solamente de patología, sino las versiones de la policía, del cirujano, del anestesiólogo, de todo el mundo, donde demostramos que es la principal causa de muerte hoy en el mundo y es un gran problema para nuestras unidades de cuidado intensivo. O sea, aquí el problema no es que el intensivista tenga que salvar al paciente, es, ojo, evitemos que el paciente le inyectemos la grasa en la cola y ese fue el objetivo que nos pusimos desde el año 2008, acabar con la inyección de grasa dentro del músculo. Así al cirujano plástico no le guste, hoy en día podemos decir que logramos eso. Fouad Nahaye, el editor de la revista Aesthetic en los Estados Unidos, dijo desde el año 2018, a raíz de nuestras investigaciones, que definitivamente el riesgo asociado por inyectar grasa en el músculo es inaceptable y que debiera dejarse de practicar esto y debiera hacerse un task force para prohibirlo, y así sucedió. En el año 2018 se hizo un task force urgente, una reunión urgente para evaluar nuestros artículos y poder coger toda esa bibliografía y sacar conclusiones. Y la conclusión de ese task force, que fueron todas las sociedades del mundo, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, la AISA, que es la Sociedad Mundial, la IFAD, que es la Sociedad de Inyección de Grasa, digo, está prohibido poner grasa dentro del músculo a partir del año 2018. Cada vez que usted inyecte grasa subcutánea no pasa nada, pero si se llega a pasar la fascia en el músculo, se considera intramuscular y el paciente se les va a morir. Está prohibido a partir del año 2019. Logramos prohibir la inyección de grasa intramuscular, pero no logramos que los pacientes se sigan dejando de morir, porque a pesar de eso, los cirujanos plásticos se pasan la recomendación por la faja y quieren después echarnos la culpa a los intensivistas de que es que no les cuidamos bien al paciente. Bueno, ¿vamos a seguir teniendo embolismos grasos macroscópicos? Sí. ¿La mortalidad por qué es cercana al 100? Bueno, les voy a decir por qué. ¿Debe morirse un paciente de MAFE, o sea, de macroembolismo graso o microembolismo graso? No. Entonces debemos comenzar, mientras que los cirujanos plásticos comienzan a hacer, la mayoría, el 99% lo hacen bien, pero hay un 2% que no se trata
no está alineado. Y por eso en Cali, en Medellín, todavía tenemos 12 muertes al año en cada ciudad o 10 muertes al año en cada ciudad. Bueno, el año pasado casi no murieron porque estaban cerradas las clínicas, de las cuales el 50% son por embolismo graso y llegan a nuestras UCIs. Y ustedes que están en Cali, en Medellín, en Bogotá, en México, en Estados Unidos, pues vamos a seguir teniendo muertes por embolismo graso. Nosotros escribimos un artículo en el Plastic, que es la revista de la Sociedad Americana, y le dijimos, vamos a intentar entender qué es lo que pasa en el embolismo graso. Y esto es la parte que más les interesa a ustedes como intensivistas, porque ahí sí tengo que decir, hay mea culpa de nosotros los intensivistas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Eso fue un análisis de las últimas 16 muertes que hubo en Colombia. Logramos que nos dieran el reporte de patología, logramos que nuestros anestesiólogos nos dieran su reporte de las cirugías y logramos que FEPASDEN tuviéramos acceso, bueno, ahí sí tuvimos acceso por los laditos a algunas historias clínicas para poder decirle al mundo que estamos haciendo las cosas mal. Primero, señores, 16 muertes, de las cuales solo 5, 1, 2, 3, 4, 5, murieron en el intraoperatorio. El resto llegaron a UCI. Quiero que lo sepan, las otras 11 llegaron a cuidado intensivo. Se comprobó por patología que prácticamente la mitad de ellas, 9, eran por macroembolismo graso. Y de esas, el 50% hizo el paro en cirugía y se murió. Listo, no hay problema. La otra mitad hizo el paro y se fue para UCI. Pero miren lo que encontramos. Ahora, esta parte que les voy a mostrar es la que usted quiero que tengan en cuenta como intensivistas, porque es el fruto de un estudio que se los voy a mandar si ustedes lo quieren. ¿Qué encontramos? Obvio, se mueren las mujeres jóvenes, no hay nada que hacer. O sea, nos están muriendo las mujeres a los 38 años. O sea, es imposible que nosotros estemos viendo todavía muertes entre 30 y 40 años de una patología que en la cual no debieran morirse los pacientes. Y no porque nosotros hagamos las cosas mal, sino porque el cirujano plástico sigue inyectando. Me parece el colmo. Y obviamente esto que les estoy diciendo, tengo que decir una cosa para que me entiendan hasta qué punto hemos llegado de matar al mensajero. Yo tengo prohibido, obviamente, la entrada a los congresos de cirugía plástica en Colombia. Pero es peor aún, cuando dicto estas conferencias, tengo prohibido colocar el logo de la Sociedad Colombiana de Anestesia. De una vez le digo, de la SCARI. Tengo prohibido colocar el logo. De ahora en adelante, si me permiten, voy a colocar el logo de la Asociación Colombiana de Medicina y Crítica y Cuidado Intensivo. Porque el mensaje toca darlo. Así duela, toca darlo. Y el mensaje es que el paciente se nos está muriendo por varias cosas. Entonces, miren, señores, de los 10 pacientes que presentaron MAFE, 5 se salvaron y llegaron a cuidado intensivo. Analicemos lo que llegaron a cuidado intensivo. ¿Listo? De los que presentaron MIFE, prácticamente todos llegaron a cuidado intensivo. O sea, ¿qué pasó con esos 11 que llegaron a cuidado intensivo? Miren esto, no sé, ayúdenme a analizarlo ustedes. Se murieron 4 horas después de haber ingresado todos. Se murieron entre la hora 2 y la hora 5. La mayoría de ellos se murieron al mandarlos a hacer TAC. O sea, la mayoría de ellos se murieron en manos del camillero al mandarlos a hacer TAC. Todos, ninguno de ellos vivió más de 5 horas para contarlo. O sea, ¿por qué un paciente que llega a cuidado intensivo generalmente se me muere antes de la 6ª hora? Y eso es lo que yo quiero que analicemos. ¿Listo? Algo está pasando. Y la pregunta la tenemos que responder ahorita todos en unísono. Primero es que el paciente se moría en quirófano. Ya hoy no. ¿Por qué? Porque aprendimos a reanimar un corazón lleno de grasa. ¿Cómo se reanima el corazón lleno de grasa? No pensando en darle flujo al cerebro, sino pensando en desintegrar la bola de grasa que está en el corazón. Desintegrar la bola de grasa, que es una bola del tamaño de una pelota de béisbol, significa mandarle al pulmón 200 centímetros de grasa, que ustedes saben que la grasa en el pulmón es 10 veces más reactiva que un virus.
¿Listo? Entonces, si yo salvo el paciente del paro cardíaco al desintegrar la bola de grasa, esa bola de grasa le va a llegar al pulmón y va a ser el peor de los SDRA que hayan visto en su vida. Por eso, señores, vuelvo y les digo, sí se puede reanimar, sí se puede salvar en UCI, porque ya lo probamos aquí en la clínica de Lulem en Colombia, que podemos sacar una paciente, sí, demoró 3 meses, sedada, relajada, intubada, boca abajo, listo, pero logramos decirle sí, pudimos salvar uno, o sea, podemos salvarlos todos, desintegrando la bola de grasa. Esa es la función del anestesiólogo que está en cirugía. ¿Y la del intensivista cuál es? Ahí vamos, y por eso lo importante de que me hayan dado la oportunidad de compartirles esto que les estoy diciendo y que entiendan lo que pasa dentro de las arterias, venas, el corazón, las venas pulmonares y el SDRA tan masivo que se produce cuando yo le inyecto 200 centímetros de grasa a un pulmón que se vuelve mierda, como digo yo, no hay nada que hacer. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿ahora cómo soporto el corazón? Si ustedes creen que este corazón y este pulmón, yo lo soporto ahí en una unidad de cuidado intensivo, mandándolo al camillero, ahí es donde está el error. Entonces, ahí viene una parte que gracias a Camilo Pizarro y a Leonardo Salazar me dijeron, me prestaron varias de las diapositivas, porque quiero que sepan una cosa. Nosotros como intensivistas, cuando tengamos una paciente que llegue a nuestra unidad de cuidado intensivo después de una inyección de grasa intramuscular y que nos digan que es un embolismo graso, obligatoriamente esta paciente debe entrar a un ECMO arteriovenoso, porque esta paciente es hemodinámicamente inestable, el corazón está repleto de grasa y el pulmón no sirve para nada. Debe entrar un ECMO de una vez arteriovenoso. Nosotros en Bucaramanga tenemos uno de los mejores equipos de ECMO del mundo, a Dios gracias. Yo ya hablé con Camilo, estamos listos para recibir nuestro primer paciente. Apenas tengamos un paciente, ustedes van, me lo colocan en ECMO allá al ladito. Este es el equipo. Gracias, de verdad. Vuelvo y digo, estas no son diapositivas mías, son de Camilo y del grupo de ECMO de la Fundación Cardiovascular. Entonces, este es el avión, esta es la forma como ellos colocan el ECMO. Y esta es una placa también de un SRA cualquiera. Pero quiero que sepan una cosa: el SDRA de un paciente con embolismo graso es el peor que ustedes se hayan imaginado, ustedes lo saben. Y por eso lo importante, porque este paciente va a estar así, Camilo diga que es que si está inestable hemodinámicamente, el ECMO no sirve, es la única opción que tiene, porque lo que se ha demostrado en el mundo es que la mortalidad, si no se hace nada, es del 99%. Yo quisiera tener pacientes así, con un SRA que puedan pasar una unidad de cuidado intensivo 3 meses, pero así, comiendo, y no hay boca abajo y vuelta a nada. ¿Listo? Entonces, señores, en conclusión, ya para terminar, porque yo sé que he hablado mucho y hablo muy rápido además. Primero, el paciente con el embolismo graso se muere en las primeras 5 horas. Lo que usted no haga en las primeras 5 horas ya no vale. Segundo, que para mí es el éxito de esta conferencia. Cuando a ustedes les llegue un paciente con el embolismo graso a su clínica, créanle al que se lo lleva y nunca quiero que le vayan a hacer un TAC para confirmar el diagnóstico, porque se mueren en el TAC, se mueren con cualquier movilización. Esta paciente que nosotros salvamos, quiero que sepan que hizo 2 paros en cirugía, pero hizo 3 paros en la ambulancia y hizo 2 paros solamente por ponerlo en la cama de cuidado intensivo. En total, desde que hizo el primer paro hasta que la pusimos en cuidado intensivo, hizo 7 paros cardíacos, de los cuales los sacamos de todos los paros. Pero le dijimos al intensivista, ¿sabe qué? Déjenmela ahí de una vez, boca abajo, en prono. Y obviamente en ese tiempo no se nos ocurría mucho hacer esto de hacer ECMO, pero hoy lo tenemos súper claro, ¿sí? El paciente con embolismo graso, el SDRA, es 10 veces más agresivo que el que produce el SARS-CoV-2. No hay nada que hacer. Y por eso, este paciente apenas llegue, sin preguntar, boca abajo, de una, y ventilación prona, sedado, relajado, y ojalá podamos tener en lo posible
colocarle un ECMO pero en esas primeras 5 horas. Es lo único que podría sacarnos de ese 99% de mortalidad que tiene un embolismo graso. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que vamos a tener una bonita discusión y listo. Estamos abiertos a la discusión y a poder hablar sobre embolismo graso. Muchas gracias, Mario. Y bueno, escuchemos entonces, quiero escuchar a mi amigo Hans. Doctor Jorge Baiter, muchas gracias por su presentación. Excelente como siempre. Muy interesante tema, y ya al final de la charla del doctor Hans vamos a tener la discusión de este escenario tan importante. Ahora quiero dar la bienvenida al doctor Hans García, también de nuestra casa, la Regional Santander, aunque esté en Bogotá, pues sabemos la talla mundial de gran profesional, maestro de todos nosotros, anestesiólogo, cardiovascular, intensivista, especialista en ecocardiografía perioperatoria, un gran militar, además ejemplo. Profe, gracias por acompañarnos esta noche en el webinar con nuestra Regional Santander, y bienvenido. El escenario es suyo y al final ya tendremos la serie de preguntas de los dos temas. Bueno, Mario, muchísimas gracias por su amable y cariñosa presentación. A mí siempre me joden porque me ponen a hablar después de Jorge. ¿Sí o no, mi amigo? Mire cómo se ríe. Pero no, realmente es un gusto estar con ustedes acá en esta actividad académica. Está muy concurrida. Los felicito por ese liderazgo que ha ejercido el doctor Camilo Pizarro y usted en la regional de Santander, Mario. Voy a permitirme compartir pantalla. Bueno, para mí un gusto entonces compartir con ustedes en este tiempo que nos queda, después de haber escuchado esa excelente conferencia y con la ilustración de los casos y la dura pelea que se ha tenido que dar el doctor Baiter en el manejo de esos pacientes en cirugía plástica, y creo que seguirá mucho tiempo para lograr convencer tanto a los médicos como a los pacientes del riesgo de este procedimiento. Nosotros nos vamos a enfocar un poco en estrategias de prevención claves para eventos tromboembólicos venosos que se pueden presentar, claro, en pacientes críticos, pero muchos de estos que llegan a cuidado intensivo pueden venir de un escenario quirúrgico, pueden venir de un área de hospitalización por una, de pronto, inadecuada identificación del riesgo de estos pacientes y una consecuente inadecuada terapia o manejo profiláctico preventivo que viene siendo pues determinante en esto. Tengo que aclarar que esta conferencia es patrocinada por Cardinal Health, pero pues me hago responsable de todos los contenidos que estoy presentando en este momento. Cuando hablamos del riesgo y de la probabilidad de enfrentarnos a este tipo de complicaciones, pues no es de una baja incidencia. Realmente la tendencia de estas condiciones son tener un impacto significativo en mortalidad, tener un riesgo, como decía, en dos tipos de escenario que nos encontramos nosotros, pacientes médicos y pacientes quirúrgicos, dentro de los cuales se han venido presentando unas propuestas de identificación de riesgo para estos eventos trombóticos y algunas recomendaciones de manejo también o de prevención que no son adecuadamente instauradas bajo muchos argumentos, tanto de los médicos tratantes como llegar a desconocer la incidencia de ellos por su experiencia y que en el número de casos que pueden haber manejado no han tenido a qué enfrentarse. Sin embargo, cuando vemos que de hecho en el último reporte presentado para enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos es la tercera causa de origen trombótico que está relacionada con carga de enfermedad, con una mortalidad asociada a tromboembolismo pulmonar entre 200 y 300 mil casos, y hay reportes en Europa también en que las cifras llegan a tener incluso un impacto económico en el sistema de salud significativo, con 8.500 millones estimados por tanto complicaciones de trombosis venosa profunda como con la complicación secundaria al evento tromboembólico. El escenario de cuidado crítico es importante. Conocemos que van a haber factores de riesgo que se van a presentar
desde el ingreso de estos pacientes. Sin embargo, vemos que la tendencia puede ser bastante variable entre el tipo de paciente que se maneja en cada una de esas unidades quirúrgicas. Hay unidades que manejan todos los pacientes de forma combinada y hay algunos sitios donde antes de la pandemia manejábamos pacientes cardiovasculares en una UCI, médicos en otra, el trauma en otra unidad de cuidado intensivo. Probablemente la tendencia va a ser ajustada a lo que dictamine la pandemia actualmente. Hay condiciones asociadas en los pacientes sépticos y es esa condición o esa activación de la vía inflamatoria con una activación de unas vías que pueden estar correlacionadas con una coagulopatía propia o un estado protrombótico propio de los pacientes sépticos, y creo que esto pues se ha visto mucho más con todo lo que se presentó durante la pandemia por el COVID-19 y el estado hipercoagulable en el que se encontraban los eventos relacionados con microtrombosis, pero un grupo de pacientes también que podía estar presentando eventos trombóticos con repercusión hemodinámica significativa y mortalidad secundaria por complicaciones directas a esto por un manejo desafortunadamente inadecuado. Parte de lo que se vio también durante esto es algunas variables o algunas características propias normales o incluso tomadas como pronóstico más bien malo en los pacientes con COVID-19 que nos llevó a la toma de decisiones como cambiar una terapia profiláctica de anticoagulación a pensar en iniciar una terapia con anticoagulación plena ante la sospecha de que este cambio que se presentaba en el dímero D era directamente relacionado con un tromboembolismo pulmonar, y esto pues se ha venido cuestionando de forma importante al evaluar esos pacientes y al monitorizarlos con el gold estándar que viene siendo el angioTAC, y no encontrar una correlación directa entre estos eventos y esos cambios secundarios al TEP. Entonces, entender y conocer que puede haber cambios protrombóticos que, independiente de la estrategia que estemos implementando, sea farmacológica o con terapia mecánica, igual algunas patologías, en este caso la COVID-19, puede estar incidiendo en esta entidad. Miremos este trabajo, que es un trabajo muy interesante del 2008, en el cual se evalúan dos grupos de pacientes. Es un trabajo multicéntrico, observacional y de una corte transversal, tanto en pacientes quirúrgicos como en pacientes médicos. Estamos viendo 30.000 pacientes quirúrgicos y 37.000 pacientes médicos en centros hospitalarios que tuvieran una capacidad pues ya previamente definida. ¿Qué buscaban acá? Encontrar factores de riesgo para generar o para tener estos eventos tromboembólicos en los dos grupos de pacientes, con patología médica y con patología quirúrgica. Las variables en general eran bastante similares en los dos grupos. Definieron también algunas características propias que podrían estar considerándose un riesgo para iniciar una terapia profiláctica o una terapia de anticoagulación plena si estuviera indicada por medicamentos concomitantes que estuvieran recibiendo las lesiones, como una lesión neurológica que puede también estar contraindicando este tipo de terapia. Y de forma interesante encontraron que en los dos grupos médicos y quirúrgicos había un grupo de pacientes que no estaba recibiendo una terapia de profilaxis adecuada, que ni siquiera el número de pacientes que estaban recibiendo una terapia de compresión era óptima, y que a pesar de haber identificado una población a riesgo de tener eventos tromboembólicos en los dos escenarios clínicos y quirúrgicos, era bastante dispersa la tendencia en diferentes países a implementar sea terapia farmacológica o terapia médica. O sea, de forma constante encontramos que hay un subtratamiento, si lo vemos así, de este riesgo, que definitivamente viene siendo mucho más eficaz prevenirlo que manejar la complicación, y de hecho mucho más cuando se presenta un evento como un tromboembolismo pulmonar. Las guías han sido muy claras, encontramos bastantes referencias, incluso desarrollo de protocolos en cada una de las instituciones en las cuales definen el riesgo para pacientes quirúrgicos, no quirúrgicos, y dentro de los mismos quirúrgicos, pacientes con patología oncológica, con patología ortopédica, protocolos para cada tipo de procedimiento en grupos como cirugía bariátrica o cirugía oncológica
con coloproctología. Y parte de esas recomendaciones pues vienen dando precisamente las indicaciones para seleccionar los pacientes, aplicar los score más óptimos para cada condición y definir cuál viene siendo esa terapia preventiva ideal. Sin embargo, pues viendo las guías para pacientes de manejo ortopédico, llama la atención cómo a pesar de ellos encontrar y referir un incremento en la incidencia de tromboembolismo pulmonar en los pacientes que no recibieron profilaxis comparados con los que estaban recibiendo, por ejemplo, la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular, y de forma similar cuando se mantuvo esa terapia extendida. Al revisar y al evaluar, pues parte de las causas es el riesgo del sangrado. Entonces decían, pues si va a haber riesgo de sangrado, utilice compresión intermitente o mejor no utilice ninguna profilaxis en este tipo de pacientes, sabiendo que las condiciones de riesgo o los factores predisponentes para la generación de un trombo van a estar presentes en estos pacientes. Encontrar este tipo de recomendación en nuestras guías pues puede dar argumentos para que los grupos quirúrgicos decidan no implementarlos ante la sospecha siquiera de sangrado, y una vez un paciente sale del estado quirúrgico o sea por trauma o por el estrés quirúrgico, también se encuentra en un estado procoagulable donde cambia completamente el perfil de coagulación a tener este aumento de riesgo de trombosis. Entonces, en general, parte de las indicaciones para que tengamos nosotros presentes en nuestros grupos y trabajemos con el área médica y trabajemos con los grupos quirúrgicos es que estos cuestionamientos o estos planeamientos que justifican o que les dan a ellos las razones por las cuales no es necesario anticoagular a un paciente. Por ejemplo, tiempo de hospitalización más corta, pero es que el paciente va a estar inmovilizado, encamado, con otros factores que puedan estar asociados y van a incrementar este riesgo. Podemos tener el otro extremo, pacientes que vienen recibiendo, al contrario, sobre anticoagulación sin estar catalogados como pacientes de riesgo medio o elevado. Entonces, solo trabajando de forma integral y con los otros equipos se llegan a definir esos protocolos que definitivamente tienen que venir a buscar y a mejorar esos desenlaces en las pacientes. ¿Qué tanto estamos nosotros evaluando y ajustando el riesgo? Afortunadamente, en el reporte de las últimas guías europeas con relación al manejo, diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar, vemos de forma importante del 97 al 2013 que hay un incremento en todos los países en esa tendencia a diagnosticar tempranamente los eventos tromboembólicos, en especial el embolismo pulmonar, y que afortunadamente puede ser de la mano tener un diagnóstico temprano, tener un diagnóstico claro y guiar la terapia con base en ese diagnóstico, que es parte del problema de encontrarnos con un paciente en shock, con diagnósticos diferenciales y empezar a establecer terapias que pueden ser al contrario, que pueden empeorar un cuadro de inestabilidad hemodinámica por no ser una terapia realmente dirigida. Vemos que hay una disminución en la mortalidad también importante en cada uno de los diferentes grupos que participaron en esta evaluación. Entonces estamos diagnosticando mejor y estamos manejando aún mucho mejor esta entidad. En esta guía también nos presentan una clasificación, nos define más bien unos factores de riesgo dentro de los cuales podríamos entrar a considerar quiénes pueden llegar a estar dentro de ese principal grupo de riesgo para tener eventos trombóticos. Cuando uno mira el paciente con antecedente de trauma mayor, pues usualmente le va a preocupar la coagulopatía asociada al trauma y los trastornos que puedan estar inherentes a esos, como la hiperfusión, la acidosis, el manejo con líquidos, la dilución y consumo de factores, etcétera. Pero recordemos que estos pacientes son dinámicos y una vez es solucionada o es superada esta fase, la inflamación y la respuesta metabólica y la respuesta inflamatoria que se genera por el estrés del trauma, pues nos va a meter en un estado protrombótico y sucede igual con la mayoría de los pacientes en grupos quirúrgicos, definiendo un riesgo elevado para este tipo de procedimientos o pacientes que puedan padecer estas condiciones. Estos grupos muy seguramente nosotros los tenemos definidos y los vamos identificando tempranamente para definir y para establecer, como mencionamos, parte de esas estrategias que están encaminadas a disminuir morbimortalidad secundaria a eventos trombóticos. Conocemos también parte de las escalas o las propuestas de las escalas que nos ayudan a identificar el riesgo de estos eventos en pacientes quirúrgicos, principalmente la escala de Caprini, con la clasificación de los
con la estratificación del riesgo y la recomendación desde no utilizar ningún tipo de terapia o considerar un alto riesgo, dentro del cual puede ser la profilaxis farmacológica o la compresión mecánica. Incluso acá vemos una de las recomendaciones que también ha venido cuestionándose, que es en aquellos pacientes de alto riesgo, pero con la probabilidad de pronto de tener algo de sangrado, pues pensar en la consideración de alternar uno u otro, o en aquellos que no esté el riesgo de sangrado y sea mayor el riesgo protrombótico por tener esos scores tan elevados, utilizar la terapia combinada y de esa manera disminuir el riesgo de sangrado. Vamos a ver que este punto se ha cuestionado con relación al verdadero beneficio de combinar las dos estrategias. La escala de Padua, que está específicamente dirigida a pacientes con patología médica, también estratificándonos el riesgo y dando la recomendación con relación a qué tipo de terapia profiláctica debemos nosotros implementar. Miramos este escenario que pues, puede ser en cualquier institución en la cual en un paciente en el posoperatorio de cirugía de cadera, con estos antecedentes y con estos hallazgos previos, lo encontramos ya en piso con un deterioro hemodinámico importante, taquicárdico, con un compromiso también en los parámetros de oxigenación, que requiere incremento de la fracción inspirada de oxígeno. Se toman unos gases y vemos que hay un compromiso en los índices de oxigenación, que vemos también que hay alteración en la mecánica ventilatoria y que se encuentra en un estado de hipoperfusión. Y muy probablemente parte del manejo va a estar encaminado a dar líquidos y dar terapia vasopresora para tratar de recuperar a este paciente. Pero ¿bajo qué argumentos y bajo qué parámetros guiamos esas metas? La probabilidad de encontrar y de ver la presencia de trombos intracavitarios, acá estamos viendo imágenes en ecocardiografía transesofágica. Esta es una vista en la que vemos la entrada en la vena cava inferior probablemente, y acá la aurícula derecha, la válvula tricúspide y parte del ventrículo derecho, y vemos unas imágenes que están llegando de cava inferior precisamente. Acá vemos una masa mucho más grande pasando de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta es una imagen en un eje de 120 grados en esófago medio, en la cual este es el ventrículo derecho y vemos también una masa móvil dentro de él. Y esta es otra proyección en la cual esta es la arteria pulmonar con la rama derecha, parte de la rama izquierda, y vemos también algunas imágenes dentro de él. Entonces, la posibilidad de llegar y encontrar esto en la mayoría de los pacientes, pues no va a ser, toca tenerlos muy frescos, digámoslo. Algunos de estos han sido pacientes con hallazgos intraoperatorios. Esta es una masa renal que tenía trombos dentro de la masa y se desprendieron intraoperatoriamente, y estos dos pacientes corresponden a pacientes que son llevados a cirugía de cadera y han presentado paro por la cementación, y son imágenes que hemos podido encontrar posteriormente. Conocer la fisiopatología y entender entonces el cuadro de inestabilidad hemodinámica pues viene siendo clave para poder comprender cómo este trombo está produciendo una oclusión completa con seguramente un impacto hemodinámico bastante complejo. ¿Cómo identificamos o cómo definimos realmente la probabilidad de tenerlo? Nos acostumbramos al Wells con algunos retractores de este indicador o la escala de Ginebra para apoyarnos en el diagnóstico. Sin embargo, la propuesta que se ha venido presentando en las guías europeas es la utilización de una escala, incluso la escala con la versión simplificada, en la cual tomamos algunos parámetros hemodinámicos macro que nos pueden llegar a sugerir si existe el riesgo alto o no de que el paciente esté presentando una embolismo pulmonar con mayor riesgo de mortalidad. Dentro de estos score hay un cuestionamiento, y es la integración o la verdadera correlación que yo pueda llegar a encontrar entre la clínica y los parámetros que puedan estar presentes en algunos de ellos. Muchas veces el compromiso del ventrículo derecho es el que viene
generando y estando asociado a todos los cambios que vamos a considerar importantes dentro de la evaluación o la determinación del perfil hemodinámico. Veamos que cuando se produce un mecanismo o la fisiopatología que caracteriza el embolismo pulmonar, pues va a ser típicamente un shock obstructivo, donde finalmente lo que va a afectar es retrógradamente todo el sistema cardiovascular, produciendo un impacto significativo en el ventrículo derecho, con cambios en las resistencias vasculares pulmonares y, claro, dependiendo del tamaño y de la cantidad de trombos y la localización, si se localiza directamente en la bifurcación de las dos arterias pulmonares, pues las probabilidades de que haya un colapso súbito va a ser mucho más alto que si hay un compromiso en alguna lobar o en algunas cementarias incluso. Entonces, lo importante es tratar de identificar ese cuadro de inestabilidad hemodinámica que, pues, de entrada con los parámetros macro que tenemos nosotros, así tengamos monitoría invasiva o tengamos un monitor de gasto cardíaco como un ProAQT, el Vigile o Nikon, cualquiera de estos, el EV1000 o el Hemosfera, cualquiera que consideremos, pues vamos a tener solo una identificación de un perfil hemodinámico, pero ahí, en este caso, las imágenes van a ser superiores y nos van a dar mucha más información con relación al impacto que podamos tener en el ventrículo derecho. Si encontramos un gasto cardíaco caído, un gasto cardíaco comprometido, ¿cuál puede ser la causa? Así asumamos que el origen sea un shock cardiogénico. Es más probable pensar en que el paciente hizo un infarto, seguramente, y que está haciendo una disfunción ventricular y que el paciente necesita inotrópicos o vasopresores para mejorar la presión de perfusión, pero un ventrículo derecho que se está dilatando, que está disfuncionando, incrementar las resistencias vasculares pulmonares puede ser también un factor que va a comprometer todavía mucho más esa funcionalidad. Claro que va a necesitar vasopresores, va a necesitar un ajuste, seguramente la terapia inotrópica, pero pues tenemos que tratar de complementar, y definitivamente el ultrasonido en cuidado crítico tiene que ser una herramienta complementaria de la evaluación de nuestros pacientes. Tener una aproximación de las características normales que pueda llegar a tener un paciente y posteriormente enfrentarnos a cambios agudos, como vemos acá en esta vista subcostal, en un POCUS con una dilatación significativa del ventrículo derecho, con un aplanamiento del septo interventricular y la presencia ya pues de parámetros hemodinámicos un poco más avanzados, como en esta vista que estamos viendo una insuficiencia tricuspidia que nos sirve para estimar o para calcular y aproximarnos a la probabilidad de que haya algo de hipertensión pulmonar. Y de manera objetiva, que es parte de las ventajas y de las fortalezas que tiene el ultrasonido, es evaluar la progresión que viene teniendo, en este caso ya aparecer un compromiso mucho más severo de la función del ventrículo derecho, con un TAPSE severamente comprometido, que estamos viendo acá en este caso, con un empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Entonces, pues nos está dando herramientas para tomar decisiones en el tipo de terapia que vamos a tener que implementar. Las guías han sido muy claras también en definir, una vez se ha hecho la evaluación complementaria del perfil hemodinámico, y como les decía, es muy importante tomar apoyarnos en el diagnóstico y saber si realmente va a haber disfunción del ventrículo derecho, porque pues esto incluso para la terapia de reperfusión puede ser parte de los parámetros que nos va a guiar o que nos va a soportar la utilización de esto. Siempre tenemos que tratar de ajustar o de evaluar cuáles son las otras condiciones que se pueden ver asociadas a un estado, a este perfil hemodinámico. Un paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria que debute también por diferentes condiciones con un tromboembolismo pulmonar y por la hipotensión en la que se va a encontrar, puede tener un infarto de ventrículo izquierdo también. Y entonces tener realmente un shock cardiogénico con un compromiso biventricular y pues un tipo de manejo completamente diferente. Como les decía, parte de las propuestas que han venido presentándonos y resumiéndonos de forma cada vez más sencilla incluyen la evaluación ecocardiográfica, que tiene que estar pues pensemos en un escenario en cuidado crítico a las 3 de la mañana, lograr que el cardiólogo venga y nos corrobore
si hay o no hay cambios o la disponibilidad de llevar entonces en este momento al paciente a hacer una evaluación con un angiotac, que vendría siendo parte de las recomendaciones actuales disponibles ante no tener la posibilidad de hacer una ecocardiografía transtorácica o transesofágica, porque tienen que ser las dos herramientas las que tienen que estar disponibles para nosotros, tanto en quirófanos como en cuidado intensivo, y es la posibilidad de hacer una evaluación con cualquiera de estos dos herramientas. Evaluar estos factores nos permite estratificar, como les decía antes, el riesgo de tener una mortalidad aumentada. El cuadro de la instabilidad hemodinámica con los signos que nos están sugiriendo en el PESI, una clase 3 o una clase de clase 3 a clase 5, evaluar y confirmar la presencia de disfunción del ventrículo derecho y la evaluación, medición de las troponinas, pues también estaban recomendadas la medición del PRO-BNP, pero solo con medición de troponinas podríamos estar haciendo o estratificando a nuestros pacientes en este riesgo. Una vez se considera que el paciente sí está cursando con esa disfunción del ventrículo derecho, claro, tenemos que hacer una reposición de volumen. Ahí es donde los parámetros que nos permitan guiar esta terapia de fluidos de forma objetiva con cualquiera de los dispositivos bajo las recomendaciones que tienen que estar también ajustadas, pues nos van a permitir guiar más que dar solo cargas de volumen de 200 o de 300, porque no sabemos cuál es ese punto de no retorno que puede llegar a tener un paciente cuando estamos haciendo esta reanimación. Considerar la terapia inotrópica en el momento de evaluar y de sospechar esa falla derecha, dentro de la cual los inodilatadores como la dobutamina o el mirrinone pueden ser dos excelentes opciones para utilizar. Algunos cuestionan la utilidad del mirrinone por el tiempo, el periodo de latencia que va a ser mayor al que nos va a ofrecer la dobutamina, y el riesgo pues, de vasodilatación realmente va a ser similar en los dos, por dos mecanismos completamente diferentes, la dobutamina y el mirrinone, pero pueden ser manejados con un soporte vasopresor, en este caso noradrenalina. Como lo mencionó el doctor Beiter en la conferencia y está en muchas de las guías también, considerar si la terapia farmacológica viene siendo ineficiente, en este caso para el manejo de la disfunción o para el shock cardiogénico que se está presentando, pues la terapia ECMO como una de las posibilidades, pero esto viene siendo reducido, limitado, no hay una evidencia que pues podría estar cuestionada con relación al beneficio, pero vamos a ver que cada vez está teniendo un mayor posicionamiento este tipo de terapias en el manejo de la disfunción ventricular. Debemos tener presente que en la falla derecha también van a haber condiciones propias que nos van a facilitar o van a incrementar o empeorar esa inestabilidad ventricular derecha, y son todos esos factores que pueden estar relacionados con el incremento de las resistencias vasculares pulmonares, como la hipoxemia y la hipercarbia, que van a activar mecanismos por los cuales se van a incrementar entonces esas resistencias, empeorando la falla derecha. Estados de hipovolemia o las PIP elevadas que se puedan utilizar, pues también van a producir cambios por la explicación en la gráfica que teníamos de lo que sucedía con los brazos capilares y extracapilares cuando tenemos poco volumen en los alvéolos o cuando tenemos un volumen mucho más aumentado, produciéndonos esos dos extremos e incrementando las resistencias vasculares pulmonares. Entonces tenemos que no solo pensar en el manejo farmacológico para la mejora del paciente con falla derecha secundaria a un embolismo pulmonar, cuando hay condiciones propias que tienen que ser ajustadas con parámetros ventilatorios y, como les decía, guiar adecuadamente esa terapia de fluidos. Perdón. Uno de los puntos que se ha cuestionado es la toma de la decisión de la terapia de reperfusión, específicamente pues con el alteplasa, que has tomado cada vez mayor posicionamiento en los diferentes protocolos, y está esta terapia pues en pacientes en los cuales se considera que el riesgo es intermedio a alto y que se evidencia aún más el compromiso del ventrículo derecho. Tendríamos que aprovechar ese tiempo para tomar la decisión del inicio temprano de la terapia. Hay algunos grupos que definen la junta médica y apoyarse entre
2 o 3 para la toma de la decisión, pero va a haber condiciones en las que no hay tiempo y se tiene que asumir el riesgo del beneficio en el caso de que se sospeche que realmente se está presentando un colapso hemodinámico por la presencia de estos trombos de gran tamaño en los vasos principales del sistema pulmonar. Es diferente del manejo del paciente que puede estar en una condición estable y es llevado a angiotac. Se evidencia también la presencia de estas imágenes y pues está dándonos todavía mucho más soporte de la toma de la decisión. Entonces, definitivamente, el riesgo de que un paciente presente un tromboembolismo pulmonar y que las características de los trombos sean completamente impredecibles y el impacto hemodinámico también sea bastante variable, sea ampliamente, sea bastante disperso, pues nos tiene que llevar a implementar estrategias de prevención, que es como realmente podemos nosotros estar modificando este tipo de complicaciones secundarias a los eventos trombóticos. No hay duda que la terapia ideal viene siendo la terapia farmacológica, de acuerdo a los protocolos definidos en cada institución y ahora pues también ajustados a la disponibilidad de medicamentos por la escasez que hemos padecido por la pandemia, ajustar cuál de estos, a pesar de pronto de tener menor evidencia o de tener un riesgo de sangrado superior a los otros, pues se han tenido que venir y se han tenido que utilizar. Establecer y definir también qué pacientes no deben estar recibiendo la terapia de profilaxis farmacológica por contraindicaciones bien definidas, y si vemos la probabilidad de que pacientes en el escenario médico y en el escenario quirúrgico presenten estas contraindicaciones, estas alteraciones, es importante y por eso tenemos que tener alternativas, porque no utilizar terapias farmacológicas o no utilizar medidas preventivas para eventos trombóticos en pacientes críticos, en pacientes hospitalizados en posoperatorio con patología médica, pues va a incrementar el riesgo de estas complicaciones. Ahí es donde ingresa la utilización de los sistemas de compresión, y esta utilización de sistemas de compresión pues está bastante soportado y justificado en la literatura. Este es un trabajo bien interesante en que compara dos dispositivos dentro de los cuales se evalúa, se hace una medición de la velocidad de la sangre y el flujo total que se eyecta durante cada sistema de compresión, durante cada activación de este sistema, con los dos dispositivos, tanto con el que tiene Cardinal Health actualmente como con un dispositivo coreano, y en ambos realmente hay un incremento significativo del flujo y de las velocidades pico y medias que pues están diciéndonos que estamos simulando ese mecanismo por el cual el sistema venoso retorna de los miembros inferiores al resto del cuerpo. Esto debe ser considerado como una de las herramientas que se tienen que garantizar, especialmente en esos pacientes que no van a tener la posibilidad de la utilización de la terapia farmacológica. Nosotros lo tenemos definido en diferentes protocolos quirúrgicos, como les decía, tanto en pacientes bariátricos, pacientes oncológicos, en algunas pacientes en cirugía ginecológica, en cirugía urológica. Cada vez se ha logrado posicionar más, y lo importante de estas terapias es cuando se definen esos protocolos es continuar esa terapia, sea en piso o sea en cuidado crítico, y no suspenderla. Como les decía, había un planteamiento con relación a esos pacientes que tienen un mayor riesgo de eventos trombóticos, que probablemente se beneficiarían más de una terapia combinada entre la farmacológica y la terapia del sistema de compresión. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis dentro del cual pues encontramos que el 45% son pacientes quirúrgicos, 55% son pacientes médicos, y de forma importante y con una significancia estadística clara, pues nos queda que la utilización de no profilaxis definitivamente va a ser peor que utilizar en este caso un sistema de compresión que sería similar a la utilización de una terapia farmacológica, que no tenemos una evidencia que justifique la utilización de la terapia farmacológica con el sistema de compresión
demostrando que haya disminución de la trombosis venosa o de incidencia del tromboembolismo pulmonar, sino definitivamente debe considerarse una de las dos terapias en todos los pacientes que sean considerados por lo menos de riesgo intermedio a un riesgo alto, y pues definitivamente hay un beneficio en esos pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado al utilizar el sistema de compresión, pues que es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, no hay una diferencia significativa en mortalidad, pero sí se justifica y se tiene que implementar y se tiene que quedar dentro de los protocolos que todos los pacientes en riesgo tienen que tener alguna estrategia de prevención. La farmacológica, como les digo, es la que está ocupando la mayor cantidad de pacientes en los 3 escenarios, pero definitivamente la terapia de compresión tiene que entrar y tiene que coger cada vez más fuerza y no dejar esos pacientes con riesgo de sangrado sin ningún tipo de profilaxis. Entonces, en conclusión, pues la profilaxis farmacológica viene estando en esta primera posición. Definitivamente la profilaxis mecánica va a ser mejor que no utilizar ninguna de ellas, pero no vamos a dejar los dos dispositivos, o por lo menos esta es la propuesta que nos están presentando en este momento. Los eventos trombóticos son importantes, los tenemos de forma constante en pacientes quirúrgicos, médicos, y claro que el paciente crítico, especialmente en aquellos que van a estar mucho más tiempo movilizados, que haya una terapia en la mañana o que tengamos 2 sesiones de terapia, estamos dejando de todos modos pacientes expuestos a un gran periodo para que se facilite esa formación o esa éstasis venosa, que se presente la trombosis venosa y que esto incremente el riesgo de los eventos como el tromboembolismo pulmonar, con los desafortunados desenlaces que se pueden presentar secundarios a esta. Muchísimas gracias. Doctor Hans, profe, muchas gracias por la presentación, por su excelente conferencia en este tema tan interesante para todos nosotros. Siempre bienvenido por acá, me alegra verlo y saludarlo. Entonces, ahorita ya al final pues vamos a intentar responder las preguntas que nos han hecho por el chat. No sé si el doctor Jorge Baiter pueda también... Sí, ya tiene el micrófono ahí. Voy a leer las preguntas y... Vale, sí, señor. Voy a leer las preguntas. Sí, señor. Ah, bueno. Hay una pregunta del doctor Salvador González. Pregunta para el doctor Baiter. Si el ECMO que considera usted en el embolismo graso en cirugía plástica es un ECMO venovenoso o venoarterial. Bueno, yo considero pues, que el que más tiene estudiado, el más fácil de colocar y el que están colocando más hoy en día es el venovenoso. Se supone que ya este paciente ya prácticamente todo el émbolo de grasa está en el pulmón y esta pregunta yo creo que nos la contesta mejor Camilo, pero el venovenoso para ellos es el ideal, para lo que están haciendo hoy en día ECMO, y es el que se debe colocar. Si quieres, yo le ayudo ahí un poquito para responderle al doctor Salvador. Si el doctor Baiter nos mostraba el compromiso del ventrículo derecho con una gran contenido de grasa, si ponemos un ECMO venovenoso con una cánula yugular retornando, es posible que el flujo nos quede corto en el ventrículo derecho que está tapado. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, puede beneficiarse más de un ECMO venoarterial viendo a la arteria subclavia como retorno, porque si vamos por la femoral puede ser un síndrome de Arlequín. Entonces, dependiendo de la hemodinamia, creo que puede ser más favorable ir a venoarterial con un retorno en la arteria subclavia. Perfecto. La pregunta del doctor Sergio Toraya dice, ¿qué medida recomienda a los que no tenemos ECMO? Sí, hay ciudades que no tienen esta asistencia o este soporte mecánico. La pregunta es para mí. Sí, señor. Si no tenemos ECMO en la ciudad y el paciente presenta el embolismo graso y va a una unidad de cuidado intensivo, ¿qué otras estrategias de manejo? No, yo creo, Mario, que es una estrategia de manejo igual que para un paciente, puede ser por lo menos de un ESRA por COVID-19, que es obviamente el uso de corticoides está
se ha probado que ha mejorado en los pacientes de embolismo graso en ortopedia o del síndrome de embolismo graso. Obviamente ya es nada más dejo ventilatorio, ventilación prono, sedado, relajado, con tu manejo inotrópico, pero es el manejo igual de un SRA por COVID-19. Es el mismo manejo que ya ustedes hoy en día han instaurado. Vale, sí, señor. Si el paciente hace una SRA, es una hipoxemia refractaria y al manejo convencional no está respondiendo, el doctor Jorge Baiter en la conferencia mostró nuestro grupo tiene un avión, ambulancia en la clínica para poder presentar la remisión y nosotros estamos prontos para recoger al paciente muy rápido. Entonces, mantenerlo en una unidad de cuidado intensivo y si hace hipoxemia refractaria al manejo, mandar la referencia para ECMO para la paciente. Preguntan si ¿qué función pudieran tener los esteroides en el MAFE, doctor Baiter? Bueno, en últimas, Mario, lo que produce este montón de grasa que va al pulmón, pues es un efecto inflamatorio pulmonar durísimo. Recordemos, es una paciente joven, es una paciente de 30 años que hace un mecanismo inflamatorio demasiado severo. Se ha estudiado en otros síndromes de dificultad respiratoria del adulto con buenos resultados y yo sí creo que también en el síndrome de dificultad respiratoria agudo derivado de inflamación por grasa debe ser igualmente, aunque no los estudios, ojo, recuerden que estamos hablando de algo que no se ha escrito mucho, ¿no? Sobre el MAFE, los únicos que hemos escrito somos nosotros, pero ya de pacientes muertos. O sea, no tenemos estudios prospectivos de embolismo graso, porque obviamente son muy pocos casos en el mundo, pero los casos sí son de ustedes, pero obviamente si sirve en otros síndromes de dificultad respiratoria del adulto, también va a servir en el nuestro, que es lo mismo, es un síndrome de respiratorio del adulto por inflamación del pulmón. Doctor Baiter, el doctor Jimmy Antonio Cedeño, con respecto a este tema tan interesante, nos pregunta si en la reanimación seguimos los mismos protocolos AJA de una reanimación convencional. Sí, Mario, es los mismos protocolos. Lo que yo traté de darles a entender a las personas era que tenemos que ser muy agresivos en la reanimación, no solamente pensando en darle un mejor o sangre al cerebro, sino pensando en romper o en desintegrar la bola de grasa en el ventrículo. Pero en últimas, es la misma reanimación. Perfecto, muchas gracias. Para cambiar con el doctor Hans, el tema de la prevención del embolismo, tromboembolismo, el paciente crítico, nos dice el doctor Daniel Lozano, si la dosis de 30 miligramos por kilo cada 12 horas como tromboprofilaxis tiene evidencia o aún es recomendación de expertos. Esa está como recomendación de expertos en paciente con falla renal. Entonces, la recomendación con evidencia que tenemos nosotros es seguir utilizando los 40 miligramos día como tromboprofilaxis. Incluso hay algunos que todavía están utilizando 1 miligramo por kilo día como profilaxis antitrombótica. Pero la de 30 es realmente recomendación de expertos. Muchas gracias. La doctora María Alejandra nos pregunta al doctor Hans si los pacientes con tromboembolismo pulmonar ya con anticoagulantes en manejo ambulatorio, ¿es normal que refiera ahogo y que sienta el corazón, que el corazón se le mueve? No sé, no sabría, porque pues nosotros no hacemos los seguimientos ya de los pacientes que están con manejo ambulatorio, ellos lo sigue el internista, el neumólogo. Podría averiguar y preguntar, pero no sé. Pensaríamos que pronto no sea normal que sienta ahogo, que tenga esos síntomas. O sea, normal no, yo estaría, no, con relación a que siente que el corazón se le mueve, pues ese síntoma referido por el paciente no. Si está con ahogo, pues me preocuparía es que esté presentando nuevamente un evento tromboembólico, si es un paciente que tiene factores de riesgo para ser un embolizador crónico, o en el caso de que pues, se esté apareciendo alguna condición adicional. Ese paciente es mejor que consulte, pero ese síntoma, ese signo que dice ahí que el corazón se le mueve, realmente no sabría. Sí. Doctor Oscar se le dice, si el paciente ya tiene tromboprofilaxis mecánica
y ya tiene indicación de inicio de tromboprofilaxis farmacológica, ¿le inicio esta? ¿Debo perder o desperdiciar la primera? No, o sea, quedamos claros que definitivamente pensar en pacientes de alto riesgo y usar los dos, no estamos potenciando, no estamos optimizando ese riesgo. Cuando estoy haciendo ya el cambio de la terapia, podríamos extrapolar exactamente lo mismo. Si ya me estoy quedando con la terapia farmacológica y el paciente está inclusive recuperando la ambulación, podríamos dejarlo. Pero si el paciente va a seguir inmovilizado y consideramos utilizar compresión y la anticoagulación farmacológica, con base en esta revisión sistemática y metaanálisis, pues no le da un respaldo fuerte para seguirlo haciendo. Nos quedaríamos solo con uno de los dos. Nos preguntan si la trombectomía es una opción. La trombectomía en el manejo, como manejo de la tromboembolismo pulmonar. Sí, señor. Sí, no, claro que es una opción. O sea, ahí tenemos la opción de hacer la trombolisis, y en los casos en que la trombolisis es fallida o que no esté indicada hacer la trombolisis porque está contraindicada la utilización de este fármaco, vamos nuevamente a un escenario quirúrgico, pues el paciente tiene que o hacer una trombectomía endovascular, que hay algunos centros que están capacitados, tienen el entrenamiento para hacerlo, y estaría la opción de la trombectomía quirúrgica, pero desafortunadamente la mortalidad en nuestro país podemos decir que es elevada. Tenemos algunos centros que tienen muy buena experiencia, no son centros de referencia para manejo de esto, pero pues son los que más casos han venido haciendo, y ante la necesidad de este manejo en una situación de emergencia, si se tiene la disponibilidad de cirugía cardiovascular, nosotros lo hemos hecho, pero los dos casos que hemos tenido han fallecido. Solo hemos tenido un caso que ha sobrevivido, que fue la paciente que fue intraoperatoria, que se presentó el desprendimiento de los trombos del tumor renal que tenía dentro de la vena cava, pero porque tuvimos la oportunidad de hacer el diagnóstico de forma temprana de la paciente colapsa, tenemos la disponibilidad del cirujano cardiovascular, y pues eso facilitó y optimizó muchísimo los tiempos. Pero sí es una de las indicaciones que se tiene. Profe, muchas gracias. Al doctor Baite le preguntan si esta embolectomía mecánica también sería una opción en la paciente en cirugía plástica por embolismo graso. Bueno, Hans, si sirve para otros, debe servir para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay un gran problema. Es cuando ya el paciente llega a cuidado intensivo, ya nosotros podemos decir que prácticamente toda la grasa ya está en el pulmón. Entonces, bajo ese orden de ideas ya no sería un problema. El problema sería para los pacientes recuerden que la grasa, a pesar de que es una bola cuando llega al pulmón, pero antes se ha venido como chupando de a poquito, ¿no? Diferente al émbolo venoso, que el venoso si viene desde abajo ya viene una sola, pues, y tapona prácticamente la pulmonar por los dos lados. En este viene chupándose a poquito y se convierte en una bola, es cuando llega al ventrículo, y ahí es después cuando se esparce. Había una pregunta muy bonita que también decían ahí, bueno, y es que ¿cómo diluye el anestesiólogo ahí estaba la pregunta, en el corazón la grasa? No es que la diluyamos. Lo que intentamos hacer es o sea, que esa grasa salga del ventrículo al pulmón, o sea, se desintegre. No es desintegrarla, es mandarla al pulmón. En última, lo que intentamos es mandarla al pulmón. Entonces, después de que logremos hacer la reanimación, el paciente está en cuidado intensivo, ya no perdamos el tiempo ni haciéndole, como dice, o sea, podríamos hacerle un eco transesofágico sin problema. Pero ahí la opción es o iniciar de una vez ventilación prono o decidir hacer, como tú dices, Mario, un ECMO venoarterial. Serían las dos opciones dependiendo si el paciente está o no inestable hemodinámicamente. Sí, señor, muchas gracias. Doctor Hans, nos pregunta María Alejandra nuevamente si este paciente con tromboembolismo pulmonar se podría hacer terapia respiratoria o incentivo sin ningún problema. O sea, el paciente, a ver, no entendí. ¿Cuál paciente? Ya es la misma de la pregunta anterior, ¿ya? Sí. Sí, señor, sí, señor.
Que si le podemos hacer terapia respiratoria o usar incentivo en la unidad de cuidado intensivo, en la rehabilitación. Claro, claro, la rehabilitación se tiene que continuar. Recuerden que finalmente una vez se desprende un trombo, el trombo, dependiendo del tamaño, va a parar en el sistema arterial donde le dé el diámetro de este. Es decir, si yo tengo un trombo muy grande, llega a la arteria pulmonar y se va a quedar enclavada en la ramificación y el paciente va a hacer casi que muerte súbita, que son esos trombolismos pulmonares masivos. Y a diferencia de los que sean de menor tamaño, van a ir migrando hasta el último diámetro de los vasos, sea un subsegmentario, por ejemplo, él va a parar ahí y ese va a ser el punto. A medida que vaya siendo efectiva la terapia de anticoagulación que se va recibiendo en estos pacientes, pues igual va a haber dilución de estos tamaños, va a ir progresando nuevamente y va a haber desaparición del efecto mecánico que están produciendo esos trombos. Doctor Hans, muchas gracias. Ya le doy la palabra al doctor Camilo Pizarro, nuestro presidente nacional. Gracias a los dos excelentes conferencistas por su participación, su colaboración. Y doctor Pizarro, bienvenido y pues adelante. Bueno, doctor Mario, gracias. Y primero que todo, agradecer a las personas que se conectaron hoy a esta actividad académica de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y en segundo lugar, agradecer la participación de tan excelentes conferencistas, los dos amigos, expertos en el tema, obviamente cada uno con un estilo muy propio. A Quique agradecerle de verdad el tiempo, y yo sé que esto ya lo teníamos hablado desde hace mucho tiempo, Quique, de poder incluir estos temas de vital importancia y de tanta relevancia que a veces en cuidado intensivo con los pacientes de cirugía plástica, pues para nosotros también son un reto y no los vemos de una manera frecuente, y yo creo que con la experiencia suya y con pues la posibilidad de que siendo intensivista, anestesiólogo y manejando a esos pacientes nos haya enseñado de verdad de una manera muy práctica esto. Hans, pues solamente decirle que es un experto en el tema, es anestesiólogo cardiovascular intensivista y pues ya ha manejado muchos de estos pacientes. Es claro que lo que se expuso hoy, lo que se comentó en el día de hoy, yo sé que nos va a hacer de mucho provecho. Y pues al doctor Mario como presidente de la regional felicitarlo. Realmente el webinar de hoy estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos. Esto queda en los repositorios de la página de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para que cada uno de ustedes pueda revisarlo. Por otro lado, quiero hacer una invitación muy cordial a cada uno de ustedes para que forme parte activa de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy en día la AMSI es una asociación que permite que muchos de los que estamos trabajando en cuidado intensivo y habiendo pasado o ni siquiera pasado porque no hemos terminado la pandemia, pero estos momentos tan críticos de alguna manera podamos unirnos y agremiarnos en torno a la asociación y hacer cosas importantes. Quiero decirles que estamos haciendo 2 consensos en este momento, el de calidad en cuidado intensivo y el de criterios de ingreso y egreso de unidades de cuidado intensivo, que son documentos que nos van a servir muchísimo para trabajar de la mano con entes gubernamentales como el ministerio. Entonces quiero invitarlos a que formen parte de la asociación. A los conferencistas, a la parte logística, Alejandro de la Asociación de Comunicaciones de la AMSI, también agradecerle y pues no extenderme más y invitarlos a formar parte de la asociación, por favor. Un saludo. Gracias, Quique. Gracias, Hans. Gracias, Mario. Gracias amigos. a todos. Gracias, Hans. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Camilo.